Yo creo que sí. O sea, esto salió ayer. Exacto. Y tú verificaste, no te sale a ti. A mí, yo verifiqué aquí en Puerto Rico y tampoco salió. Pues vamos a ver si, ¿verdad? Esta vez nos incluyen como Estados Unidos o no, para que salga este tipo de contenido. Y actually, yo me di cuenta Ajá. después que nunca escribí el precio de, Entonces, de cuántos en el newsletter. No escribí el por precio. lo decimos por aquí, te sale a $7.99 Es, el mes. exacto, 7.99. Pero después leyendo el newsletter, cuando ya lo había scheduled, dije, mira, qué bonito. No, no. Ponlo Se, en un post. se me olvidó ese detalle. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Mayra, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien, muy bien, como dice mi hijo en la escuela, muy bien, me siento muy bien, estoy chévere. Aquí ya marzo, empiezo a ver la luz en donde estoy, en North Carolina. Quiere decir que ya pronto el invierno se acaba por fin. Creo que no soy la única, creo que habemos unos cuantos que estamos ya de rodillas a que por favor el invierno se vaya. Ya mismo sale el sol. Todavía hace frío. O sea, hace frío estúpido. Hace frío. Okay. Hoy es un día que engaña. Hoy es un día que te dice que va a estar en los 50 y pico y tú dices, chévere, me voy a poner la manga corta casi, pero no, porque hay viento y está nublado, así es que realmente se sientan los 40 bajitos. So, sí, hace frío todavía. Qué chévere, qué chévere. Aquí en Puerto Rico, ya tú sabes, está uno chilling 80 grados. Tú no te imaginas el deseo que yo tengo de 80 grados y olor a salitre. Eso mismo. 80 grados, olor a salitre, una brisita chévere. Está nice, fíjate. Está lloviendo por las noches. Entonces eso molesta porque pues hace revolú y ensucia los carros. Y entonces después por el día, pues... Pero yo vivo cerca de la playa, aquí llueve 15 minutos de repente, el día está bonito, llueve 15 minutos y después se va y continúa el día bonito, así que... Pues, está bueno. Yo llevo deseando pronto esos 80 grados vendrán a mí y el olor a salitre también, por favor. Esperamos eso. Mira, estaba viendo en el newsletter que Spotify tiene como que unos issues aquí. ¿Qué está pasando? Que de repente con el programa este de socios se suponía que iba a ser la bomba, pero hay gente que está perdiendo chavos. ¿Qué es la que hay? Así mismo, mira, eso fue el primer tema que se compartió en el newsletter de Tropical Podcasting esta semana. Eso fue Amanda McLaughlin. Ella trabaja en el podcasting y tiene sus clientes y pues le vende, ¿verdad? Y maneja los podcasts de muchos de sus clientes. Y uno de sus clientes le dio permiso, ¿verdad? A ella para publicar esta información, ya que está perdiendo perdió casi $1,000 de ingresos mensuales por cambiarse al Spotify Partner Program, que lo hablamos en uno de los episodios pasados. Esto es lo que pasa. Ese podcast estaba haciendo casi $1,500 de ingresos mensuales usando anuncios programáticos. ¿Qué es un anuncio programático? Pues es cuando tú tienes un hosting, ¿verdad? En este caso Megaphone, que es el que este cliente está usando, ellos usualmente tienen un marketplace de anuncios. Y tú dices, pues mira, pues yo quiero anuncios y tú pones los spots, ¿verdad? Quiero que el anuncio salga a los 3 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos. Y dices, yo quiero anuncios de estas categorías. Actually no, dices, yo no quiero anuncios de estas categorías. Tú excluyes categorías. Que entonces lo que a Megaphone le da a entender es que, pues, pues, si no quieres anuncios de dealers de carros, pero te vamos a poner banco, por ejemplo. Y pues es un revenue, o sea, un ingreso para muchos podcasters que es bastante seguro. O sea, si tú haces $1,000 al mes, usualmente siempre vas a estar haciendo alrededor de $1,000 al mes. ¿Qué pasa? Que cuando tú entras al Spotify Partner Program, otra cosa importante, para tú poder poner anuncios programáticos necesitas usar un RSS feed. O sea, eso es lo importante. Porque la otra cosa de los anuncios programáticos es, tú, Mayra, estás en North Carolina,
pues tú quizás escuchas un anuncio de un dealer local que de repente tiene, ¿verdad?, una venta bien grande, y yo acá en Puerto Rico, pues escucho, qué sé yo, Starbucks, o quizás a veces no escucho hasta nada. O sea, en ese spot donde se supone que esté ese Ok, anuncio, a veces no escucho nada porque no hay un anuncio para venderme, ¿no? No hay un anuncio ya. para que llegue a mí. So, eso también es depende de la localización del usuario, que no es el mismo, Mm, no es el mismo anuncio que se escucha en Los Ángeles, que se escucha en North Carolina, que se escucha en Puerto Rico, que se escucha en España. Entonces, claro. cuando tú entras al Spotify Partner Program, Spotify te quita el RSS y lo que está playing, lo que está sonando ¿verdad? Cuando un usuario escucha, es un stream. O sea, lo que está haciendo es un stream de tu video. O sea, ellos como que cogen el video, porque obviamente si estás en el Spotify Partner Program, necesitas subir video. So, ellos Ajá. sacan el RSS aparte y lo que están usando es el audio de tu video y un stream. Y en ese stream no se pueden poner anuncios programáticos. Que entonces, pues ahí estás Ah. perdiendo el ingreso mensual ¿verdad? De ese marketplace que acabamos de hablar. Y ahí depende solamente del dinero que Spotify te dé, de las suscripciones, que es como está corriendo el Partner Program. Oh, ouch. Exacto, Ok, exacto. pues Ouch. ahí vemos entonces lo que habíamos hablado, ¿no? Que realmente no es para Juan del Pueblo Ujú. o para Juana del Pueblo, es para los que ya tienen como un pool grande de seguidores, tipo Joe Rogan, Ujú. etcétera. Bueno, quizás no hay que ir, bueno, si estás con los números de Joe Rogan, estás en las papas, pero no hay que irse tanto, o sea, tú haces, qué sé yo, 20,000, 30,000, 50,000 downloads al mes, Ujú, van a ser un buen ingreso. Pero si haces ok. menos, ponle, qué sé yo, que haces 10,000 downloads al mes, una cosa así, que es algo pues ya un poquito más, ¿verdad? Se podría decir conservador. Ajá. Pues te puedes hacer un par de pesos chéveres. Y aunque tengas hasta menos, si los anuncios o sea, si tienes muchos anuncios, te puedes hacer 200 pesos al mes, que eso te paga una suscripción del hosting por un año. Pero ¿qué pasa? Que esta persona, este cliente de demanda, cuando se cambió y, ¿verdad? Pasó un mes y pusieron sus podcasts en video y toda la cosa, se dieron cuenta que el ingreso mensual del Spotify Partner Program fue de 579,76. Ouch. De mil, qui- de mil, de 1,500 mensuales a 500 pesos. O sea, prácticamente perdieron 920,24 centavos. O sea, perdieron $1,000 de ingresos mensuales. Y dijeron, espérate, no, vamos a ver, vamos a volver. Vamos, no, yo hubiese de hecho lo mismo, o sea, lo que son 900 Todo el pesos. mundo, o sea, todo el mundo piensa lo mismo. Y Amanda lo que está diciendo con esto es que, o sea, ella está compartiendo que para mí es el primer caso de estudio de Spotify Partner Program. Quizás, ¿verdad? Los networks más grandes, los grupos más grandes tengan experiencia de lo que está pasando más interna, pero ella pues lo hizo público. Y me está diciendo que, o sea, de verdad no vale la pena el riesgo. Si no tienes los números, no vale la pena tener que dejar ese ingreso mensual que ya tú tenías seguro del marketplace, ¿verdad? Yes. Con los anuncios programáticos, por esperar a que Spotify te dé ingresos de un programa que, como ella dice, o sea, este es el quote de ella: Spotify se está enfocando totalmente en el video, pero mientras tanto exige a los podcasters que renuncien a una fuente de ingresos probada a cambio de un programa no probado con fórmulas matemáticas secretas, porque esa es la otra cosa también. Te dicen, te vamos a dar tanto de las suscripciones, que se, ajá, pero ¿cuánto? Y entonces, hace 3 semanas estaban, no, que le dimos 10,000 pesos mensuales a un montón de creadores. Ajá, ¿a ¿A cuáles? cuáles? O sea, Porque ¿qué yo no los números es esa conozco gente? todavía. ¿Y qué números está haciendo esa gente? ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Hablamos de una investigación que hizo la gente de PodNews, pero ellos fueron como que a fuentes afuera. Ujú. Y dijeron, pues, esto aparentemente tienen un average de tantos downloads y qué sé yo, y podría ser, pero no fue nada concreto. Y ese es el punto, que estas plataformas pues no te dicen las cosas concretas. Sí, yo creo que es parte del juego, ¿no? Y es apostar y ver si te funciona o no. Yo soy del tipo de persona que tiendo a ser bastante precavida en ese tipo de apuestas y es como que, ajá, enséñame el beta, ok, ajá, enséñame quiénes están funcionando, ok, parece que está funcionando, voy para allá. Así es que nada, el juicio cada uno, ¿no? A ver qué le funciona. Y
Esto es algo que esto puede ser una tendencia que se empieza a marcar en 2025. ¿Y qué es lo que podemos esperar del podcasting en 2025? ¿Qué tú crees ahora, ya que estamos en marzo, pronto termina la primera sección del año, como quien dice, ¿no? Mucho en negocios se habla de los Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Qué dicen que va a pasar en el 2025 en el podcasting? Sí, eso fue una opinión de Nathan Tower que estuvo en el On Air Fest, que lo hablamos la semana pasada, este festival de podcasting y audio que hubo en Brooklyn recientemente. Y pues él estuvo allí todos esos días y viendo, él trabaja para Lower Street Media, una compañía, una productora de podcast. Y entre todas esas conversaciones que tuvo con la gente y entre los talleres y todo, pues él hizo unas reflexiones, ¿no? De las conclusiones y las reflexiones de cómo está el podcasting en el 2025. Una de las cosas que él dijo 4 cosas, y una de las cosas que interesantes que él dijo son las métricas, que están all over the place. Todos usan una métrica distinta para medir el éxito. Si el download, si el stream, si el engagement, si esto que si lo otro, como que todas las plataformas tienen su propia métrica, y pues eso le hace la vida difícil a los creadores independientes como tú y yo, que es como que pues o hasta ¿verdad? Consultores también como tú y yo, que vamos y con un cliente y me dice, pero yo quiero tantos downloads, y es como que, pero los downloads no te dicen lo mismo, porque una plataforma son 15 segundos, la otra es 30, la otra es hasta un play, es como que, o sea, hay un montón de cosas, pero lo que él dice es que lo que sí se le está dando valor en la industria es a la conexión con la audiencia. Y eso lo habíamos hablado también, que esa conexión que uno tiene con la audiencia es lo que los auspiciadores y la gente que está invirtiendo le está dando más valor, que prefieren a auspiciar un podcast más pequeño, pero que tiene una audiencia bien, ¿verdad? Bien conectada y hay una buena relación, pues ya saben que un anuncio de ese host pues, le va a funcionar mejor con ese tipo de audiencia. Sí, en podcasting, y yo creo que realmente es a donde, y esto siempre ha pasado, lo que pasa es que yo creo que ahora es que mucha gente se está dando cuenta, sobre todo las grandes empresas, se están dando cuenta ahora que más allá de valor, lo que la gente está buscando es conexión. Claro. Y sí, necesitamos valor, claro, definitivo, ¿sabes? Yo no voy a estar en un lugar donde no estoy recibiendo nada, ni me voy a prestar mis oídos, ni voy a prestar mi tiempo para algo que no estoy recibiendo nada. Pero más allá de eso, tiene que crearse una conexión, y podcasting es genial para crear comunidad. Y dentro de la comunidad, como dice Pat Flynn, ¿no? Que es un podcaster de muchos años, pues dentro de la comunidad tú creas superfans, gente que entonces hace de todo para estar ahí. Ah, tienes superfans, yo también me lo estoy leyendo. Gente que se convierte en raging fans, ¿no? En gente que de verdad dan todo y quieren compartir contigo y compartir con la comunidad completa. Así es que eso yo creo que es bien importante que se tenga en cuenta. Yo creo que hacia ahí es que realmente se está moviendo. Es como que llegó de repente la luz y la gente se está empezando a dar cuenta de que, es por aquí que nos tenemos que ir. No es tanto las otras cosas que estaban haciendo. La tendencia realmente es comunidad. Claro, y ese es el otro punto de él también, que el podcasting significa comunidad, por eso mismo, por lo que tú dices, crea lealtad y hace sentir parte a la audiencia. Eso es la parte importante, como tú dices, que tú vayas a un sitio, que tú escuches algo, ¿verdad? Te sientas te sientas identificado. Yo estaba escuchando un podcast hace poco, de verdad que no recuerdo, pero estaban mencionando que cuando hay estos superfans, o sea, si estos superfans se ven en la calle, estaban hablando de un podcast específico. Entonces, como si tú ves a alguien con la camisa del podcast, pues ya tú sabes hasta la personalidad de esa persona. Como que, aunque no lo conozcas, ya sabes cómo es esa persona porque escucha ese mismo podcast que te escucha y tú sabes que ¿verdad? Le llama a un tipo de personalidad. Y pues como que dicen, o sea, pues yo veo a esa persona con la camisa de ese podcast y ya yo sé que esa persona puede ser mi amigo o mi amiga, porque yo ya lo conozco. Solamente de ver eso ya lo conozco. Claro, va a haber un agente en común, que es lo mismo que pasa con la gente, por ejemplo, los Star Wars fans. Y aquí tenemos
Los Star Wars fans, por ejemplo. este, tú ves a alguien que también tiene algo de Star Wars o lo que sea, y los grados van a ser distintos, ¿no? O sea, hay gente que va a ser full on, hay gente que va más bajito, no está tan arriba, pero hay una conexión, que es la clave en podcasting, es crear esa conexión. Así es que definitivamente conexión yo creo que sería el punto. Y eso, ¿no? O sea, crear la comunidad. Aunque en estos días la comunidad que le gusta Star Wars está ahí como que, o que le gusta Star Wars está, pero eso es otro podcast que podemos hacer Eso es otro podcast, está tan valiente, de la, pero... de la cultura pop. Otra de las cosas que Nathan dice es el video, si es esencial o es sobrevalorado. Acabamos de hablar de lo que le pasó a esta persona, a este cliente de Amanda, entrando al Spotify Partner Program. Y él dice también que tras bastidores, muchos de los creadores dicen que se sienten forzados a hacer videos. Y es como que eso se está viendo por ahí, uno ve en las redes sociales, porque mucha gente dice como que no, video es esencial. Video es como que la única manera que tú puedes crear un podcast o crecer un podcast. Y cuando te pones a ver qué hace esta persona, es dueño de una compañía que es un video software o es un estudio que hace, entonces es como que en realidad tú me estás, o sea, sí, el video es importante, ayuda un montón, tiene un montón de beneficios, pero como hemos dicho, todo depende de la persona, depende del podcast, depende del mensaje, depende de un montón de cosas, que no es todo, pues vamos a sentarnos aquí a hacer un video. Hay un montón de cosas que hay que considerar antes. Sí, y depende Y de la audiencia también, ¿sabes? O también, sea, sí. tú tienes que ver si tu audiencia es alguien que va a consumir video o no. O si tu audiencia es alguien que pues se prestaría más a audio. Ujú, Eso yo creo que también es importante, ese estudio de audiencia antes de lanzarte y también ver cuáles son tus limitaciones. claro. Porque, ¿sabes? Si no tienes el presupuesto, no te tires, Ujú. porque es que vas a dejarlo. No vas a ser de esos podcasts que están así con la bola de la mota esta del desierto, que de repente Sí, no, sí. no los estás escuchando de Sí. nuevo, no los escuchas desde 2021 o desde Ajá. 2019, ¿no? Así es que es eso también, yo Sí, creo. vas a quedar como otro del montón. Exacto. Y el último punto de Nathan es que los medios tradicionales e independientes se necesitan a ambos. Y esto es bien interesante porque él dice, los medios tradicionales pues crean esa credibilidad, ¿no? O sea, cuando los medios tradicionales se meten al podcasting, pues ya tú estás viendo, ¿verdad? Que un programa, un canal, un periódico grande, pues como que le está dando importancia a esto, Ujú. pero que los creadores independientes son los que innovan, son los que hacen innovación, formatos nuevos, o se ponen a experimentar y de repente, mira, apareció esto, y que los mejores creadores o los creadores que tienen más éxito juntan ambos, o sea, la innovación con la credibilidad y con este sentido de mainstream, ¿no? De que la Ujú. gente, que el público afuera se dé cuenta y entienda y conozca el podcasting, pero también que lo conozcan de una manera nueva. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que se nutren uno del otro y son importantes ambos. Y hablando de eso, de esas necesidades, ¿qué está pasando en España? Parece que en España el podcasting, luego de un análisis que se hizo, el podcasting no está siendo tan, digamos, no está en el estatus, digamos, que está en Latinoamérica, en Estados Unidos y en otros países, en otras áreas. Bueno, se está quedando atrás un poquito, sí, no está siendo tan famosos, pero con la gente importante, bueno, no la gente más importante, pero con un grupo de personas bien importantes, o un grupo bien importante que es los que invierten y los que meten chavos en Exacto. publicidad. El análisis fue de inversión publicitaria, ¿verdad? Ujú. La inversión que se está haciendo en publicidad en el audio digital. Esto sale en el newsletter Audios en 3x3, un newsletter excelente que se lo recomiendo también. Si estás escuchando este podcast, te recomiendo que te suscribas. Y ese análisis revela que la inversión es baja, que Mm, de 133 millones de euros que se destinaron a la publicidad en audio digital, solo 9 mm, millones fueron al podcasting. mm. Y pues cuando pasa eso,
es como que un montón de gente se está peleando por un bizcocho bien pequeño. Ya, ¿Verdad? Cuando hay para hacer un bizcocho mucho más grande, porque 133 millones son un montón de dólares, exacto. son es un montón de dinero, pero pues la inversión publicitaria se está yendo más a la radio, porque pues ya la Mm, radio es un medio más probado, está la confianza, y los muchachos que escriben este newsletter, que son Luis, Jorge y Agustín, ellos dicen que pues para consolidarse el podcasting en España como una industria, ¿no? Pues ujú. tiene que doblar la cantidad de oyentes que tiene ahora. O sea, ahora se tienen alrededor de 3 millones de personas en España que escuchan, necesitan el doble de eso y acaparar también la confianza de las marcas, ¿verdad? Que las Ya, marcas digan, ok, pues yo me siento confiable en que puedo poner mis anuncios en tu podcast. Algo pues que la radio ya tiene, porque la radio pues se sabe que está la claro. conexión con la gente y esto, y te escuchan en todos lados, y es como que pues ya pues es más fácil. Y una de las cosas que es bien interesante también que mencionaron, que además de que esto es casi global, que aunque en Estados Unidos que se invierte un montón de dinero, como quiera lo que se invierte en el podcasting es poco. Y todavía es un montón, pero es poco. O sea, podría ser mucho más. Sí, Que, por ejemplo, tú estás viendo un documental de True Crime y de repente salen los anuncios y ves anuncios de marcas como que de familiares o marcas más específicas para mujeres, ¿verdad? Porque el True Crime es como que las mujeres son como que el target del True Crime, esa audiencia, pero no ves esas mismas marcas en podcast de True Crime. Y es como que, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Por qué sales en televisión, pero no sales en el podcasting? Y pues, como que esas muchas preguntas, ¿verdad? Que todavía hay que hacerse. Pero eso es, ¿verdad? Como que el estatus del podcasting en España. yo creo que eso se relaciona en lo que hemos hablado en las métricas, ¿no? O sea, en radio tú puedes medir mucho mejor el tipo de audiencia a quién le llevas y hacer un estudio de audiencia más heavy, ¿no? Versus en podcasting. En podcasting estamos todavía bien cruditos en cuanto a métricas, no es... eh, y yo creo que eso es lo que hace que las marcas tal vez se cuestionen tanto, pero yo creo que no es solo España, yo creo que es a nivel global, Sí, sí, es mundial, es mundial. Sí. que pues como no tienen esa base de datos de decir, bueno, esta es la cantidad que vas este es el target audience, tener, esta es la audiencia objetivo, esto es lo que vas a lograr, vas a tener tanta cantidad de downloads, eso no se puede medir realmente todavía en podcasting, mientras que en radio y en otros medios sí lo puedes medir de otra manera. Sí, y pasa también que, por ejemplo, un auspiciador te dice, pues mira, pues yo quiero, dame tu demográfico, como que, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres te escuchan? Y el podcaster tiene que ir a Apple Podcast, tiene que ir a Spotify, tiene que ir o sea, y de repente está mirando, pues, ¿de dónde me escuchan? Pues me escuchan en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, pero de repente, qué sé yo, hay una app que no te da nada, pero ahí tienes, qué sé yo, casi 30% o 40% de tu audiencia, que es un Sí. montón, y tú quieres saber quién es esa gente, Ujú. pero no puedes saber porque esa aplicación no te da esos datos, y es como que pues, te tienes que ir con lo que Spotify te da, con lo que Apple Podcast se da, que a veces pues también es como que no es, que eso lo que hablábamos ahorita, las métricas, no solamente del download o del stream o del play, pero también de quién te escucha y con la audiencia. Que por eso es importante que el podcaster tenga esa conexión y como que tú mismo o tú misma hagas el trabajo de hacer un sondeo y mandar una encuesta y estar como que tienes que hacer el trabajo, ¿no? De tratar de saber quién es tu audiencia y tener esa data de primera mano, ¿no? Ujú, definitivo. Sí, así es que pues, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo los podcasters para lograr crear esa confiabilidad, tal vez con las promociones, ¿no? Las personas que nos pueden dejar el dinero Sí. que queremos para poder seguir viviendo de esto. Los que pagan los biles. No, exactamente. Oye, y encontré súper curioso que estábamos hablando hace poco de cómo escuchábamos podcasts cuando íbamos en el carro, ¿no? En la ida Ujú. a un lugar, etcétera. Pero en un estudio último que se hizo, que me dirás un poquito más al respecto, no es tanto el carro, sino es en la casa.
La casa, el hogar, es donde es el lugar principal para escuchar podcasts, exacto. Eso fue un estudio, el estudio pero donde se está escuchando todo, música, radio, podcast, o sea, todo lo que es audio, pues ellos verifican pues, cómo se está comportando ¿verdad? Ese medio. Y sí, encontraron que pues la casa tiene 67% de consumo de podcast. Pues mencionan, o sea, la radio está en 11, perdón, el carro está en 11. Está Que bajito para lo que es que nosotros pensábamos que era lo contrario, pero está bajito. So, realmente la casa es el lugar. sí, sí, o sea, ellos mencionan que, ¿verdad? Hay un montón de maneras de escuchar. Está el televisor, ahora, ¿verdad? Los televisores que están conectados al Ujú. internet, tú no solamente puedes ver o escuchar, tienes la aplicación de Spotify en el televisor o en YouTube o lo que sea, sino que puedes mandar también tu audio desde tu teléfono hasta el televisor para que, ¿verdad? Porque qué sé yo, suene más duro, que lo puedas escuchar o lo que sea. Tienes el mismo celular, tienes los smart speaker, que tú le dices a Alexa que te ponga ¿verdad? El programa de Daily, de New York Times, y de repente y sale. Y que hay un montón de maneras de escuchar. Yo, bueno, yo trabajo remoto, so yo escucho más desde mi casa también. Yo soy parte de ese 67%, pero yo también, o sea, cuando estoy haciendo cosas como cuando me estoy preparando para salir o cuando estoy cocinando, limpiando y qué sé yo, pues sí, como que escucho mucho más que, aunque en realidad estoy escuchando un montón de podcasts ahora, como que estoy en mi podcastera. Estoy escuchando más. Sí, yo sé, a mí me pasa, estoy como que escuchando podcast. Antes estaba más en los audiolibros, que de hecho era lo que más escuchaba cuando estaba en casa cocinando, limpiando, haciendo lo que fuera, me Ajá. ponía un audiolibro y me lo devoraba en nada. Eh, pero ahora últimamente estoy más con podcast que con audiolibros, así es que sí, puedo entenderlo y sí, estoy de acuerdo, puede ser que sí, que sea más la casa que el carro. Y me pregunto también, moviéndonos un poquito más aquí de tema, de si el podcasting puede impulsar la redacción de un medio. Si podcasting, ¿cómo se puede unir con los otros medios, no? O sea, eso sería, es algo bien interesante que yo creo que hay que estudiar un poquito más. Sí, para mí está bien interesante también. De eso lo habló Mauricio Cabrera en el newsletter que se llama The Muffin. Eso es súper funny, ese nombre. Pero exacto, él habla ¿verdad? De cómo los medios tradicionales, los periódicos, las revistas, hasta televisión, podrían utilizar el podcasting, ¿verdad? La versatilidad del podcasting y el valor del formato para crear más valor. Él habla de esto, o sea, pueden utilizarlo para y no tan solo valor, como una base principal para crear más contenido. Ujú. Para crear más contexto, para crear una conexión más íntima con la audiencia, pues, y como que tratar de ir moverse a un podcast first, ¿verdad? Como que el podcast como principal medio para empezar a crear más contenido y a crear diferentes conexiones. Sí, yo lo que veo ahí, que es como, yo siempre como que, no sé, mi visión ahí es la siguiente, que el podcast es en demanda Ujú. versus radio, televisión, periódico, etcétera. Tú creaste un contenido para eso, tienes un contenido para eso, y por ejemplo en radio, pues tú sabes que todos los lunes a tal hora sale tal programa que cuenta con X, qué Ujú, sé ujú. yo, que vas a hablar, ¿no? Versus podcast que la persona, pues si tal vez no puede llegar a esa hora para escucharlo, puede ir a donde sea que escuche sus podcasts y escuchar ese contenido o ir más profundo de lo que se habló en ese contenido con un podcast que haga un análisis, por ejemplo, etcétera. Así es que para mí nutre brutalmente lo que serían los medios tradicionales, lo nutre brutalmente y creo que deberían sacarle más provecho, de hecho. Yo, yo lo veo dos puntos. Una, por lo menos aquí en Puerto Rico, estamos viendo cómo esta gente no son medios, pero sí tienen una compañía de media. Por Ajá, ejemplo, el ejemplo más grande es Molusco. ajá. Molusco de repente está en radio, él está, ¿verdad? Tiene su programa de radio, pero tiene como 17 podcasts también distintos y videos de YouTube y toda la cosa. Ajá. Pero ¿qué pasa?
cuando Mauricio menciona como que generar más contexto o generar más conexión o que sea la base principal, ¿verdad? Que del podcast se saque otro contenido, que de repente, ¿verdad? Él dice, pues si estamos hablando ¿verdad? de X tema en el podcast, pues la redacción puede entonces después hacer una investigación. Y mira, pues en el podcast hablamos de que, qué sé yo, esto que pasó hace 10 años, y hace 10 años pues se hablaba de esto y después nos dimos cuenta, o sea, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, Molusco pues tiene tiene a Alexandra Lúgaro, que es una, ¿verdad? Una figura política y analista bien importante aquí en la isla, bien conocida. Y pues ella dice algo, ¿y qué pasa? Que ese clip, ¿verdad? Eso de lo que ella dice se convierte en un texto, se convierte en una foto que pone en Instagram, después te pone el clip y entonces después te manda que escuches o que veas la parte completa. Eso es lo que, cuando hablamos de repurpose your content, pues es como que lo que está haciendo, que de una cosita... Mercadeo de contenido se llama. Exacto. Que de una cosita pues se saquen 7 cosas. Y pues a veces están los medios diciendo como que pues que no tenemos nada de qué hablar y qué sé yo. Pues mira, pues aquí tienes el podcasting. Pero a la misma vez, yo que estuve en los medios, yo que estuve allá adentro, yo que empecé podcast en un programa, en un canal de televisión y vi lo difícil que fue, tiene que haber una sinergia y tiene que el canal completo o el medio completo estar de acuerdo con que esto se va a hacer. Porque a la primera que tú vayas como productor de podcast y vayas a donde el talento y le digas, mira, vamos a hacer un podcast y qué sé yo, y te diga, no, pues yo no quiero hacer eso porque yo o sea, como que eso no me, para mí no, a mí no me están pagando. Mi contrato no está hacer un podcast, mi contrato está venir aquí y dar las noticias. Y me voy a las 6, ¿entiendes? Como que ese tipo de cosas. También hay uniones que te dicen, no, tú no puedes hacer eso porque tú no puedes, tú no eres empleado unionado y tú no puedes grabar. O sea, cuando yo hice el podcast de Guapa Deportes, yo lo pude hacer porque había un muchacho que era unionado, que era ingeniero de sonido, y en realidad a la hora que nosotros estábamos trabajando, él casi nunca, o sea, los jueves por la noche, él ese día exactamente no tenía nada que hacer. O sea, como que no había nada en ese espacio de como que de 8 a 10 de la noche. Él estaba allí por si algo se rompía. Y pues dijeron, pues como él está allí, pues, oye, pues tú puedes ir y grabar. Y eso es lo que hacíamos. Ese era como que el permiso que teníamos. Después los otros podcasts los hicimos por nuestra parte y la unión puso el grito en el cielo siempre. Porque yo no era empleado unionado y yo no se suponía que estuviese bregando con audio y con micrófono y qué sé yo, porque para eso hay una persona que se le paga, que uno lo puede entender también. Claro. Pero en ese momento yo no lo entendía. Yo decía, esta gente de la unión. Ahora lo entiendo mejor, pero a la misma vez, o sea, pues por eso digo que el canal completo o el medio completo tiene que estar de acuerdo. Porque si hay que poner un recurso, que es el unionado, que es ese empleado que va a bregar con micrófono, con cámara, con todo, pues tiene que estar ahí siempre. O sea, como que el podcast tiene que salir y no puede pasar, como nos pasaba a nosotros también, que teníamos ese camarógrafo, que tenemos esa persona y de repente, ay, no, es que lo necesito porque, qué sé yo, se está quemando un bosque en salir. Y es eso como no que, puede pasar. Y hay que exacto. Y entonces ahora y yo tengo un invitado que viene ahora en media hora y no puedo hacer nada. Porque no, o sea, tiene que haber una sinergia, tiene que estar todo el mundo, ¿verdad? De acuerdo con lo que se va a hacer. Y también, que fue la otra parte, la gente que vende tiene que estar bien atenta y conocer lo que estamos haciendo, o sea, por favor. Ese es el problema más grande, que entonces como que no, para un podcast, ¿qué es eso? ¿No? Como que, o sea, también fue hace, ¿verdad? Fue en el 2018-2019, pero era como que no había open-minded y era como que no sabía lo que uno estaba como que proponiendo y es como que, pues, como yo no sé, pues no lo voy a vender. Y pues eso fue uno de los muchos, ¿verdad? Obstáculos que se encontró cuando estaba haciendo eso. Y igual, o sea, de aquí se puede hacer otro episodio más de todos los obstáculos que uno encontró. Pero, pues ahora, pues también, pues, esas mismas personas, o sea, esos mismos grupos todavía intentan hacer algo que le quieren llamar podcast, pero en realidad no lo es, pues es como que el contenido que ya sale lo pican y lo suben y le llaman podcast, pero no necesariamente hay alguien como nosotros hacíamos que nos íbamos, nos sentábamos y entrevistábamos y hablábamos y analizábamos y toda la cosa. Tener un equipo completo de producción, que por ejemplo es lo que pasa con The Daily para el New York Times. O sea, tienes el New York Times que tiene todo su plantilla de profesionales trabajando ahí y tienes dentro de eso el área de The Daily
que es el programa que tiran todos los días, donde van a profundidad con temas noticiosos. Y eso es una producción completa. Tienen un equipo entero que hace investigación, que hace producción, que hace la música específicamente para ellos, quién edita, quién sonoriza. Si lo vieran de esa manera, creo que podría despegar bien chévere. Sí, es un departamento de audio digital completo y, pues, y ahora pues, lo estamos viendo como muchos de estos medios le están poniendo, especialmente ahora en estas últimas elecciones, como todos estos medios pues siempre están como que priorizando el podcasting y utilizando el podcasting, ¿verdad? Para crear esto mismo, para crear más noticias, más contexto. Pero también para mí el problema, no el problema, pero como que el punto más importante que yo traté de hacer entender a muchas personas es como que, mira, tú tienes este talento que a la gente le encanta. La gente adora este talento. Explótalo. Porque si no lo haces desde ahora, ¿qué va a pasar? Que ese talento va a abrir un canal de YouTube, va a abrir un canal con podcast y va a hacerlo por su parte. Y toda esa exposición, todo ese contenido y todo ese espacio para vender, se lleva 100% el talento en vez de un 30-70 o un algo que sé yo. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que yo dije. O sea, ¿viste? esos talentos hicieron sus cosas por sus lados y pues o sea, los medios perdieron ese espacio que pudieron tener no controlarlo, pero como que sea tuyo, ¿no? Y decir, mira, este es mi talento y pues yo le voy a dar este espacio para que haga esto y voy a salir para allá y voy a venderlo y toda la cosa y pues terminan perdiéndolo. Bueno, como independiente, pues yo siempre voy como que, talento, ¿quieres venir para acá? Echa para acá, que nosotros te ayudamos. Claro que sí, o sea, eso es guiso para ti y guiso para mí cuando dicen, yo quiero hacer un podcast, pues vente, claro, yo te doy una consultoría nosotros te ayudamos. y te recomiendo el estudio y toda la cosa, que el canal no quiere, olvídate de eso, hazlo por tu parte, si ya tú tienes la audiencia está en tus redes sociales, o sea, Exacto. solamente pues mira, pues síguelo, olvídate, esta gente lo quiere hacerle y porque no te quieren pagar, no quieren un contrato que sea otro, hazlo por tu parte, olvídate. Exacto. Y entonces tenemos, para cerrar más o menos con los temas que tratamos que se trataron en el newsletter, tenemos que ya lanzó YouTube el YouTube Lite, Premium Lite, que es como que la versión de cerveza light que sacó YouTube. Parecería yo borrachones, realmente no bebo nada. Comparo las cosas con bebidas. Bebo muy poco. Pero sí, ya salió. Entramos, ¿no? Ahora, por lo menos en mi área todavía no lo tengo. Pero parece que va a ser escalonado. Yo creo que sí. O sea, esto salió ayer. Exacto. Y tú verificaste, no te sale a ti. A mí, yo verifiqué ahí en Puerto Rico y tampoco salió. Pues vamos a ver si, ¿verdad? Esta vez nos incluyen como Estados Unidos o no, para que salga este tipo de contenido. Y actually, yo me di cuenta después que nunca escribí el precio de cuántos en el newsletter no escribí el precio. Lo decimos por aquí, te sale a $7.99 el mes. Exacto, $7.99. Pero después leyendo el newsletter, cuando ya lo había scheduled, dije, mira, qué bonito. No. Ponlo en un post. Se me olvidó ese detalle. Bueno, pero te lo dijimos por aquí. Sale a $7.99, cualquier cosa. Una vez llegue, por lo menos yo aquí en mi área todavía no ha aparecido. No sé si tal vez es porque tengo un VPN prendido. Tengo que revisar si es eso. Pero aquí no ha llegado todavía. Podría ser también. Pues yo espero que llegue a Puerto Rico, porque $7.99 no es tanto. Y para los anuncios, o sea, para todo el YouTube que yo veo y los anuncios que tengo que ver, que ya estoy cansado de verdad, estoy cansado de las toallitas. Que hasta te los repiten. Tú notaste que hasta te los repiten. Sí. Te ponen el anuncio y no lo puedes esquipear, no puedes adelantarlo. Y después te vuelven y te repiten ese mismo anuncio y entonces sí lo puedes adelantar. Cuando yo vi esa técnica fue como que, ¿en serio? ¿Tú me estás haciendo chuparme esto 2 veces? What? Sí. No, y como que ya estoy, las toallitas y la farmacia y las placas solares, ya me cansé. Pero estaba leyendo un anuncio, un artículo
de alguien que estaba hablando de esto, ¿verdad? Dando la nota de Premium Light. Y algo que no había considerado, que en Estados Unidos, y yo no sé si ahí te pasa, pero Ujú. especialmente, bueno, para durante la campaña política, pues pasa igual aquí, pues tú ves anuncios de políticos y qué sé yo. Pero ahora que la persona dice que le está saliendo un montón de anuncios de estos medios alternativos que son bien extremos y como que obviamente son cosas que no alinean con esta persona y es como que la persona dice estoy cansado ya de tener que ver como que estas cosas, y esta gente que me dice que me suscriba para que conozca la realidad y qué sé yo, como que estoy súper cansado de ver eso que no lo había considerado, que de repente, ¿verdad? Más en Estados Unidos, que están estos medios, estos podcasts así de conspiración, y Uf. es como que te están poniendo anuncios, anuncios, anuncios. Yo, eso me volaría la cabeza también. Yo estaría bien cansado de Yo eso. los he tenido, sobre todo en el momento de las elecciones, en el área cuando estuvimos en la temporada de elecciones, era horrible. O sea, era como que, pero es que esto no es lo que yo quiero ver. Me lo puedes quitar del frente. Además, no me vas a convencer. Lo siento. Ah, también. O sea, no me vas a Yo creo convencer. que por lo menos ese último mes, que es cuando como que de ramp up, como que, ¿verdad? Como que Ajá. de ahí sube cuántos anuncios de eso salen. Yo creo que para ese mes vale la pena coger el premium. Es como que, pues, qué sé Solo yo, por ese mes. pago 15 pesos, pero aquí en noviembre, o sea, sí, Solo hasta en el 6 noviembre para evitar esto. hasta el 7 de noviembre, para tener que ver anuncios de toda esta gente y verle las caras. Vamos entonces a pasar a los tips and tricks y las estrategias. Mayra, ¿te ha pasado que quieres hacer un podcast, estás planificando un podcast y cuando chequeas el nombre ya alguien lo está usando y tiras puños al aire? Sí, me ha pasado muchas veces. eh, y es la verdad un poco peor, porque tienes que empezar a indagar y ver qué rayos vas a hacer, sobre todo si, por ejemplo, en mi caso, si es un cliente que quiere ese nombre. Es Ujú. como o sea, le tienes que vender y decirle, pero es que no lo puedes tener porque hay alguien que lo tiene, pero es que no importa, sí importa, importa que alguien lo tenga. A mí me pasó con Alto y Claro, pero yo hice mi investigación y ese otro Alto y Claro que hay por ahí no publica desde 2021. Así es que Ujú. yo dije, bueno, pues check it, porque estamos 2025, así que Sí. Ya lo ha agarré pasado un yo. tiempito. Ha pasado un Ajá, ha tiempito pasado un ya. tiempo, así es que pues ya. Pero es importante, ¿no? Porque las redes, etcétera, si ya esa persona desarrolló todo un esquema de redes y todo, lo que más frustra es cuando no han publicado desde 2019, 2020 y tienen todo un sistema de redes y todo y no lo han soltado. Y tú quieres eso. Y Sí, ahí es que viene parte del issue y el problema. sí, Porque crea eso confusión. crea confusión y de verdad que esto es un dolor de cabeza como tú mencionas. Eh, Esto fue un artículo que escribieron la gente de Podcast Discovery, hablando de eso mismo, de verdad, dando sugerencias, de verdad, de lo que qué puedes hacer cuando el nombre pues ya lo está usando. Y nos recuerda también que es común, porque pues hay medio millón de podcasts en Apple Podcasts, o sea que va a pasar. Y si leíste el newsletter, viste que yo puse qué está pasando solamente y había un montón de qué está pasando en otra cosa, pero me dio curiosidad los que está pasando en Colombia, porque eran como 6 o 7 de cantazo. Y Sí. todos eran obviamente pues, del mismo tema, de en el 2021, cuando hubo el revolú allá y con las protestas ante el gobierno. Pero me estuvo bien curioso que o sea, como que ese era el tema de todos esos podcasts. Pero pues esta gente de Podcast Discovery nos dicen que hay que evaluar, como tú hiciste, ¿verdad? Hay que chequear, hay que considerar y tú diste, pues esta gente ya lleva un montón de tiempo, solo voy a usar. Hay que verificar los trademarks también, que quizás pues ahí hay gente que tenga ya ese nombre bajo protección. Considerar cambiarlo si tú eres quien está ya Infringiendo. haciendo, infringiendo en esa cosa, pues también es menos dolor de cabeza y quizás te moleste, pero pues como que es mejor hacerlo así. Ujú. Registrar la marca para también evitar esos problemas legales y ser proactivo e investigar, que es lo que yo creo que es el punto más importante.
cuando te llega a la cabeza rápido como que esa idea de un nombre, ir y verificar si está por ahí, si no está por ahí, y si no está, aunque todavía estés con esto yo te estaba mencionando, yo saqué los nombres de Tropical Podcasting como casi 6 meses antes de que saliera la primera Ujú. edición de Tropical Podcast, porque yo sabía que era lo que quería hacer, sabía cómo se quería llamar, pero no estaba seguro de cómo ejecutarlo. Pero dije, como yo sé que quiero hacer esto, y también sacar los nombres ahora me obliga a hacerlo, porque después voy a tener esto ahí, de verdad, no lo quiero tener de adorno, pues lo saqué desde mucho antes, que eso también es algo que puedes considerar, que si ya estás pensando hacer un podcast o algo, hacer tu investigación desde ahora y sacar todos esos nombres en el podcast, en redes sociales, en todo, para que por lo menos puedas decir, mira, yo tengo esto desde ya tanto tiempo ¿verdad? Y poder, eso, a menos que tengas un trademark y toda la cosa, de hecho de eso estamos hablando en mi trabajo esta semana, a menos que tengas un trademark y una protección legal, es bien difícil, aunque lleves un montón de tiempo haciéndolo y vengas alguien con otro nombre, es bien difícil que tú como que puedas obligar a esa persona por una vía legal, ¿no? A Sí, cambiar su nombre. Así que, sí, sí. Yo tuve mucha suerte, por ejemplo, cuando tuve mi primer podcast, cuando tuve Desde el Útero. Eso no, yo hice toda la búsqueda, hice todo, lo saqué y nadie lo tenía. Y fue como que, mm, yes. Y lo agarré y no lo solté hasta hace poco. Así es que ya está por ahí. Si alguien lo quiere, lo solté. Está disponible desde el útero si a alguien le interesa. Sí, definitivo. Así es que haz tu research, haz tu investigación, busca ver para que no pases más dolores de cabeza de lo que deberías, porque ya tener tu marca o lo que sea, va a ser parte de un dolor de cabeza. es- Así es que, exacto, exacto. Como que tú no necesitas agregarte otro más, como que empieza, no, empieza a verificar desde ahora. exacto. Mira, otra cosa que compartimos en el newsletter fue cómo lanzar un podcast sin audiencia, que yo creo que eso nos ha pasado, ¿verdad? A todos. Estamos ahí, estamos Y, ahí. la gente de Matchmaker compartió 17 tips para lanzar un podcast sin audiencia. ¿Cómo tú lo has hecho? ¿Qué tú has hecho cuando has empezado un podcast y sabes que es bien poca la audiencia que vas a tener Hay que al hacer mucho principio? ruido. Hay que hacer mucho Ujú. ruido. Y sobre todo, darte a conocer con tus pares, más allá, y no solo con tus pares, sino con también gente que pueda estar más o menos relacionada con lo que tú estás haciendo. Darte a conocer, quitarte un poco el pacho, ¿no? Y el anda, que va a pensar, y Sí. sencillamente empezar a conectar con la gente para que se empiece a regar la voz de que tú estás ahí y qué es lo Ujú. que tú estás haciendo. Definitivamente yo creo que eso es lo más así que funciona. Tienes que hacer ruido. Sí, sí, definitivamente. Eso es una de las cosas uno de los tips, como dije, son 17, no los puse todos en el, en Son un el, montón. se tomó un montón, no los puse todos en el newsletter, pero obviamente puedes ir al link y verificar el resto. Puse como que los más importantes. Pero eso que tú mencionas definitivamente es una de las cosas que dicen que ¿verdad? Hay que quitarse el what if, y si la gente dice esto y que si lo otro, y salir afuera, mercadear no solamente en las redes sociales, que esto lo hemos hablado también, con Sí. eventos, con los blogs, con newsletter, con otra gente, crear comunidad también, no tan solo con tu audiencia, pero con otros Ujú. podcasters. Los creadores pues siempre estamos como que abiertos a la colaboración y toda la cosa, y aunque sí hay gente que te va a ver como competencia, Amenaza. ajá, pero pues entonces pues tú tienes que buscar la gente que no te ve como amenaza, como competencia, y dice como que, qué chévere, one of us, ¿verdad? Como que otra persona más que va a hablar de este tema, buscar a esa gente, relacionarte con esa gente, crear comunidad con esa gente. Y también otra cosa que dice es como que invertir en el branding, porque eso también es importante. Un buen logo llama Ujú. la atención. O sea, hemos abierto las plataformas para escuchar, ¿verdad? Los Spotify, Pocket Cast y toda la cosa, y vemos un mar de artes, pero hay un montón de caras. Pero también como que, ¿verdad? O sea, un buen cover art que llame la atención, que esté bien hecho, que tenga los colores bien, pues ya puede hacer que la persona diga, ¿verdad? Que le llame el interés, ¿no? Y digo, déjame chequear esto.
y por ahí puedes encontrar una nueva audiencia. Y otra cosa es que nosotros usamos mucho en podcasteras cuando estamos con un podcast nuevo es hacerle entender o ayudar a la persona con quien estamos trabajando a entender que el podcast no se para solito. El podcast necesita que haya una batería de cosas alrededor que lo van a ayudar para que entonces la gente lo conozca. Es una estrategia de mercadeo completa, ¿no? No es solamente lanzaste el podcast en 7 días y ya. Ajá, ¿y qué pasa después de esos 7 días? Tienes que crear toda una estrategia, ¿no? Que tiene que ver con el mercadeo, que no es solamente que con el email marketing, que es también aparecer en los medios de otras personas, ¿no? Es tener en mente esa estrategia. Y eso lo hablamos en uno de los episodios, ¿no? Que es crear ya pensando con el mercadeo en mente, tener el mercadeo en mente cuando empiezas a lanzar. Y yo creo que eso es clave. Sí, exacto. Tener el mercadeo en mente desde el principio te ayuda a organizar un montón de cosas. Y lo que tú dices también, que es una batería, es un equipo, hay un montón de cosas pasando. Sí es fácil, ¿verdad? Crear un podcast y hacerlo y tirarlo, pero para que tenga éxito de verdad, pues hay que hacer un montón de cosas más adicionales que mucha gente se lo olvida y se cree que vamos a tirar algo ahí y que salga y nos van a llegar los downloads, pero no, pero hay que ir a buscar a esa gente, ¿no? O sea, hay que hacérselo, hay que hacerse accesible, ¿no? El podcast que sea accesible y que sea fácil también encontrarlo y suscribirse y toda la cosa. Hacérselo fácil. Si la gente tiene que pensar y tiene que invertir energía en pensar cómo van a acceder a lo que tú tienes, olvídate que los perdiste. Tienes que dárselo moron proof. Moron proof, exactamente. Exactamente. Más de 2 pasos y ya no quiero hacer más nada. Exacto. Mira, ¿se te quedó algo en el podcast? Algo que dijiste, de esto podemos hablarlo después. Pues sí, se quedaron un par de cosas afuera esta semana. En el podcast, no, perdóname, en el newsletter. ¿Se te quedaron cosas fuera del newsletter? Porque en el podcast estamos hablando. Sí, se quedaron un par de cositas. Una cosa interesante es un post que vi en LinkedIn de Chema Martínez Pastor, que él menciona sobre si es necesario incluir la palabra podcast en el título de tu podcast. ¿Qué dice? ¿Qué dice Chema? Pues mira, eso él habla de que, pues, o sea, hay beneficios, ¿verdad? Y hay ventajas y hay inconvenientes. Las ventajas son la claridad, beneficia el SEO y el branding. Pero los inconvenientes es ver la redundancia, la limitación del formato y la estética. Yo puedo entender cuando hay personas que, ¿verdad? que quieren llamar su podcast el fulano de tal podcast. Porque pues ya eso es más para gente que son ya marcas, ¿entiendes? Como que la gente conoce. Marcas ya establecidas y reconocidas. Sí. Exacto. Porque si tú eres, ¿verdad? Si tú eres fulano de tal que se conoce en la música, el entretenimiento, en lo que sea, en las noticias, pues la gente pues ya va a saber, ok, pues este es el podcast de fulano de tal que me está hablando. Pero si yo hago de Julio Axel Ponce podcast, es como que, ay, ¿quién diablo es ese? Exacto. Yo iba a decir, si hablo de My Dirty Podcast, la gente va a decir, ahí está quién es. ¿Quién tú eres? O sea, pero vemos la gente que hace eso, que se pone el fulano de tal show, el fulano de tal podcast y ponen su cara y ve así, bien linda y qué sé yo, y es como que, ajá, está cool, pero, o sea, tu familia te conoce, brother, como que más nadie, la gente por ahí va a ver esto y como que va a decir, ok, ¿qué me estás dando? Porque yo no sé de qué tú hablas. O sea, si nosotros fuéramos famosos, pues y hacemos el podcast, ¿verdad? Que sé yo, de Julio Axel Ponce, pues vas a ver, ok, pues el podcast va a hablar de podcast, o sea, pero no lo somos. Pero también él mismo menciona el que él entiende que Cristina Mitre, pues llame a su programa el podcast de Cristina Mitre. Pues así es que se llama, pues porque ella es una figura. Pero entonces dice, pero está también Andrew Huberman, que también es una figura y lo conoce mucha gente y millones de personas escuchan su podcast, pero el podcast se llama Huberman Lab. No se llama de Andrew Huberman Podcast. O sea que ahí lo cambió un poquito y eso es lo que menciona la estética, ¿no? O sea, como que el espacio o sea, llama más la atención
¿verdad? Huberman Lab es como que, el laboratorio de este tipo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de Ujú. experimentos, me va a dar tiene como que te llama la atención y tú le das clic y ahí pues, ¿verdad? Pues puedes ver exactamente qué es lo que significa The Huberman Lab versus The Andrew Huberman Show, que a menos que no lo conozcas o hayas escuchado sus podcasts o en una entrevista o hayas leído lo que él escribe, pues no vas a saber de qué habla. Sí, el título del podcast yo creo que es bien importante. Y yo Ujú. creo que lo que él dice, ¿no? O sea, tienes que sopesar a ver si necesitas esa palabra podcast ahí o si sencillamente puede pasar por alto. Con el que yo saqué antes de Alto y Claro, que fue como un guinea pig, un conejillo de indias completamente, que se llamaba En lo que haces café, pues una Ajá. de las cosas que probé es que definitivamente el título no iba para ningún lado, porque la gente Mm, que, ¿sabes? ¿Qué me dice de podcasting en lo que haces café? En el momento yo encontré que era cool porque yo escuchaba podcast mientras me hacía un café, claro, pero claro. quien lo busca, quien lee eso va a decir, mira, me va a hablar de café, qué chévere. Y no van a hallar necesariamente podcasters. Así es que esas cosas es importante tenerlas en mente cuando vas a hacer un podcast y ver si esa palabra podcast es esencial que esté ahí o no. Sí, exacto. Es como que muchas pruebas, pero igual tú pudiste haber seguido con ese nombre y como que crear la audiencia y pues ya como que la gente sabía, ¿verdad? Que de eso era lo que se iba a hablar, que mientras se hace el café, pues te doy estos tips. Pero también pues como que, bueno, eso podía hacer de todo, ¿no? Mientras te hace café, te doy tips de la vida, te doy tips financieros, Mientras te te doy, haces café puedo hacer de todo, o sea, puedo hacer puedes hacer un muchas montón de cosas. cosas, exacto. So, pues, exacto, es como, era como que la idea está interesante, pero como que era un poquito general, ¿no? Como que, Sí. que se puede hacer, como te dices, se puede hacer un montón de cosas en ese tiempo. Yo, el primer podcast que lancé en Guapa, pues se llama el podcast de Guapa Deportes. Eh, pero, pues, era más, ya tenía que como que poner la marca, ¿no? Porque Guapa Deportes, pues, es Claro. el canal que la gente Ujú. conoce. Y es como que, y el podcast es como que, pues, vamos a hablar de las cosas de deportes y de las cosas que tú ves en el canal. Claro. Que ahí, pues, había como que era un poquito necesario, si yo lo llamaba como que otra cosa, como que, qué sé yo, deportes al día o una cosa así, pues era como que, ok, vamos a hablar de deportes, pero no estoy poniendo la marca, no estoy incluyendo el branding. Que eso, como también fue una conversación que tuvimos en mi trabajo en estos días, era de si poner el nombre de la persona, de la host del podcast, si ponerlo en el título y dónde ponerlo también. Como que si lo ponemos como Ujú. que fulana de tal podcast, o pues no va a ser podcast, es otra cosa, pero como que fulana de tal podcast o podcast by fulana de tal. Como que, entonces, como que estamos viendo, porque también le pasó que hay otro podcast con el mismo nombre Ya. también. Y ella está como que, no, pues ustedes pueden decirle a sus abogados que le escriben, es como que, vamos a No, ver. realmente no se puede, se puede, pero no, Exacto. vamos a O perder mucho sea, dinero y tiempo. exacto, como que no vamos a perder tiempo por esto. Pero, pero sí estamos como que, mira, pero en realidad esta otra persona, pues como que es una persona, ¿verdad? Un independiente, pero tú eres una figura, porque ella figura en los medios y qué sé Ujú. yo. O sea, tú eres una figura. So, definitivamente deberíamos agregar tu nombre, porque la gente Mm. lo más probable va a buscar tu nombre. Y eso a mí me pasa, yo no sé si tú lo haces también, pero yo cuando estoy buscando un podcast, o un episodio específico, no, mayormente cuando estoy buscando un podcast, usualmente pongo el nombre de la persona. Si sé el nombre, lo pongo primero antes de poner el nombre del podcast. No sé, es como que siento que me llega la recomendación más rápido. No sé si. Sí, lo hago, lo hago. Sobre todo si es alguien, depende, ¿no? O sea, si es alguien que estoy en un medio en específico buscando, alguien que Claro. tiene ya un renombre en un área, en un nicho, pongo el nombre muchas veces para pues ahí tener todo lo que la persona ofrece, ¿no? Así es que sí, definitivamente, si tienes ese enganche, ese empuje, si tienes ese reconocimiento, ahí yo diría, ok, pero si no, pues piénsatelo y mira a ver si hay algo que puedes poner en una frase que aclare y que la gente sepa de qué se trata. Porque acuérdate, es un espacio súper enano donde vas a poner Sí. donde la gente va a ver toda esa información. Así es que mira a ver cómo puedes jugar, porque imagínalo, tu teléfono, la carátula pequeñita enana del podcast, Ujú. se tiene que poder ver lo que hay ahí.
Sí, eso es una de las cosas que mucha gente pasa por desapercibido, es como que el espacio que tiene. Porque cuando tú estás en Photoshop en Canva se ve así de grande, pero se te olvida que en el teléfono va a ser bien pequeño, que cuando estás escuchando se va a hacer más pequeño todavía, o sea, que tienes Exacto, que hay un montón de espacio que es espacio, ¿verdad? Neutral, que no necesariamente quieres usar, como que en las esquinas o todo, a menos que sea para un exacto. logo. O sea, hay un montón de cosas que hay que considerar, por eso pues siempre es bueno también, aunque Canva ayuda un montón y tú puedes hacerte algo ahí en 30 minutos y puedes hacerte algo chévere o pasable, pero también pues se recomienda usar un profesional, ¿no? O sea, ir a alguien. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, y entonces, ¿qué está pasando contigo, Julio? ¿Qué está pasando por ahí? Cuéntanos. Pues mira, este mes vamos a reconocer, en el mes de la mujer, ¿verdad? Que es el marzo, mes de la mujer, vamos a reconocer a mujeres cool que están, mujeres que en el podcasting que están haciendo cosas cool, como tú, Mayra, fuiste la primera, Gracias. tú fuiste la Lo introducción de vi, como que de fue la como que, gente, como que, contra, gracias. Oye, como que mira, pues Mayra está haciendo cosas cool, ella hace, ¿verdad? Tiene su podcast y tiene como que su compañía, y pues vamos a hablar de gente así, ¿verdad? De Ujú, mujeres que están haciendo cosas interesantes. Para esta edición fue Florencia Flores Iborra, que ella está haciendo, o ella hizo un podcast súper interesante que se llama Hoy Nace, lo produjo con su casa productora Tristana Producciones, es en Argentina y el podcast fue reconocido por la legislatura allá de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, por promover los derechos de las mujeres y las diversidades. El podcast habla básicamente de mujeres que pasan por cesárea, ¿verdad? ujú. Que tienen dieron a luz por cesárea, las presiones que caen sobre esas mujeres por tener dar a luz en cesárea o porque lo hacen por Ujú. cesárea, como que no, o sea, no puedes ganar o lo haces porque quieres o lo tuviste que hacer y como quiera te van a caer Cuando encima. eres madre, no Eh, ganas de ninguna manera. Siempre alguien va a criticarte. Ajá. exacto. Y cuando tratan también de cambiar la forma de cómo se perciben estos nacimientos cuando no coinciden con lo imaginado o Ujú, como ¿verdad? No van con lo que la pareja o la mujer o el matrimonio o lo que sea planifica. ujú. Eh, Y pues es un documental sonoro, si no me equivoco, son 6 episodios. Y pues allá pues, obviamente lo reconocieron porque el podcast está súper cool. Así que por eso está allí reconocida este mes Florencia Flores Iborra. Yes. Y contigo, Mayra, ¿qué pasó en Alto y Claro esta semana? Que vi que hay un episodio nuevo. Pues mira, en Alto y Claro esta semana hablo de algo que está un poco relacionado con lo que Mm, discutimos hoy aquí, que estoy hablando de cómo defines a tu audiencia ideal, basándote más allá de datos demográficos y enfocándote más en lo que son los datos psicográficos, que es cómo se siente la persona, cuáles son las necesidades intrínsecas de esa mm, persona, lo que tú le puedes solucionar, ¿no? Con tu servicio, con lo que ofreces. Más allá de valor, esa conexión se crea con ese tipo de acercamiento. Así es que hablo un poco de eso y definitivamente celebrando, no sé, no, celebrando no es la palabra. Definitivamente concienciando más aún acerca del rol de la mujer mm. trabajadora en los podcasts en los que estamos trabajando, obviamente. 8M se marcha. Yo veré qué tengo por aquí, pero tenemos que seguir dando información y dejando saber que hasta que un día no tengamos que decir que es el mes de la mujer. Así es que así Sí, definitivamente. seguiremos. Y más importante en estos días donde, ¿verdad? El mundo afuera Uy, está patas al revés. Es más importante. necesitamos dar más voz y seguir, y seguir. Esto a Ujú. veces uno piensa que es absurdo que todavía a esta época yo tenga que seguir peleando por unos derechos y unas cosas, pero es la que nos está Sí. tocando y tenemos que seguir. Hay que seguir en pie de lucha y seguir dando voz a las personas que no lo tienen. Así es que vamos a seguir en esas.
Así mismo es. Bueno, nos recordamos a todos ustedes que todas las notas que compartimos son de la edición de esta semana de Tropical Podcasting. Te puedes suscribir en tropicalpodcasting.com. Seguirnos en redes sociales. Mayra, ¿dónde te consiguen? Me consiguen en Instagram como Mayra Ortiz Nieves. También me consiguen en LinkedIn y en podcasterasmedia.com. Y a mí y en Newsletter me consiguen en LinkedIn, en Instagram y en Blue Sky como Tropical Podcasting, y también, ¿verdad? Julio Axel Ponce en las tres, en Instagram, en Blue Sky y en LinkedIn. Y recuerda suscribirte al newsletter y pues nada, seguimos, nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos. Check it. Bye.